En este capítulo de Naturaleza Paraguay, les mostraremos toda la astucia de un ave a la hora de pescar. Sí, nos referimos al martín pescador. El árbol elegido para su estudio es el sauce llorón, especie cuyo nombre está relacionado al zumbido fino proveniente de sus hojas cuando lo azota el viento, que se asemeja a un suave llanto. Y haremos un recorrido por el río Salado, una sugerencia más a la hora de hacer turismo interno. Nombre científico: Ceryle torcuata, Megaceryle torcuata. Español: martín pescador grande. Guaraní: Yabatihuazú. El martín pescador grande es una especie de ave coraciforme de la familia Alcedinidae, distribuida desde el sur de Texas hasta Tierra del Fuego. En Paraguay se lo encuentra en todos los cauces hídricos, tales como ríos, riachos, lagunas, cuerpos de agua. El Yabatihuazú posee una longitud de 36 a 41 centímetros, dependiendo de la subespecie. Es la más grande de su especie en América. Sus características principales tiene la forma típica de los martín pescador, un notable pico largo robusto de coloración negruzca, lo cual le permite capturar peces de manera efectiva. Su cabeza junto con el dorso es de coloración gris celeste y la misma se encuentra separada del resto del cuerpo por el cuello blanco en forma de collar. Su copete es bien marcado. Existen características muy notables entre el macho y la hembra. El primero es de pecho y vientre pardo rojizos, mientras que la hembra posee una cola negra barrada de blanco, el pecho gris azulado y ventral pardo rojizo. Al Ceryle torcuata se lo observa de manera solitaria o en parejas. Pasa gran parte del tiempo posado en ramas de árboles, postes o cables, siempre en cercanías de cuerpos de agua desde donde se lanza para pescar alguna presa. Su principal fuente de alimentación son los peces. Sin embargo, cuando la turbidez del agua no le permite capturar peces,
Se alimenta de insectos, anfibios, reptiles o mamíferos. El martín pescador tiene la costumbre de golpear la presa contra la superficie donde se posa, rama, piedra, etc. Cuando realiza vuelos sobre las aguas, de tanto en tanto se detiene momentáneamente para halconear sobre alguna presa. El yabatiguazú realiza la construcción de su nido en barrancas de tierra o arena, y el cual goza de unos 2 metros de profundidad con 15 centímetros de diámetro y al final una cámara donde pone sus 3 a 5 huevos de color blanco. Incuban ambos sexos y a los 35 días aproximadamente los pichones abandonan la nidada. El canto del martín pescador consiste en una variedad de sonidos fuertes y repetidos que se hacen más acentuados en el vuelo. Su densidad poblacional está catalogada como muy buena y cumple una función importante en la cadena regulatoria de peces. Entre sus enemigos naturales podemos citar a las águilas y halcones, quienes se constituyen sus depredadores. Esta ave no presenta grandes amenazas. Sin embargo, la contaminación y la pérdida de su hábitat por obras de drenaje afectan su fuente de alimentación. Nombre científico: Salix humboldtiana. Español: sauce llorón. Otros nombres: sauce criollo, sauce colorado, sauce chileno. Es una especie de árbol de la familia Salicaceae, nativa de las Américas y se distribuye desde México hasta la parte central de Argentina. Y en Paraguay se lo encuentra en casi todos los cauces hídricos de regular caudal de su territorio. Es un árbol caducifolio, dioico, y puede alcanzar una altura de 25 metros con un tronco recto y su corteza grisácea. Su follaje caduco es verde claro con ramillas colgantes. Las hojas son simples, alternas, lineal-lanceoladas, aserradas, glabras, de ápice agudo, base cuneada, de 6 a 12 centímetros de largo. Sus flores son aperiantadas, en amentos, masculinos y amarillentos y femeninos verdes de 3 a 4 centímetros de largo. Su floración se produce en primavera. Su fruto es una cápsula de color marrón claro, con muchas semillas y muy algodonosas en su interior. La particularidad de este árbol es que prospera en las laderas húmedas de los ríos y arroyos que normalmente quedan sumergidos con las crecientes anuales. Crecen fácilmente en suelos arenosos, lavados y son resistentes a tener sus raíces expuestas en la intemperie en las barrancas de los cauces. También contribuye a la formación de las islas y bancos de sedimentos. Entre los usos de su madera podemos citar la fabricación de cajones no retornables, especialmente aquellos para transportar frutas,
también como leña de las familias ribereñas. El sauce llorón también es importante para la fauna, puesto que sirve de albergue para las colonias de embiguás y una impresionante diversidad de otras especies de aves e insectos que cohabitan en la ribera de los cauces. También podemos decir que el Salix humboldtiana evita la erosión de los barrancos de cauce de las corrientes de agua y así minimiza la modificación del curso de los ríos y arroyos. Posee propiedades medicinales, son tónicas, sedantes, y de él se extrae la salsina, que es componente del ácido acetil salicílico. Otro de sus usos es de ornamentación. Los vemos en jardines y parques, pues es un árbol muy peculiar por su forma, y si bien no florece llamativamente, es muy agradable su silueta para la vista. Su nombre de sauce llorón está relacionado al zumbido fino proveniente de sus hojas cuando lo azota el viento, que se asemeja a un suave llanto. Tiende a colonizar áreas con poca vegetación, formando los llamados sausales. La principal amenaza es el uso desmedido de su tronco como leña, ya que de a poco se estaría perdiendo su densidad poblacional, afectando indirectamente a muchos insectos, aves y el acelerado cambio del curso de los ríos. Se debería incentivar su reforestación en las zonas húmedas. Cabe destacar que su reproducción es sencilla y 100% efectiva en casi la mayoría de los casos.